Buenos días, estimados ponentes, bienvenidos participantes a esta 10ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de la UNAM, que en esta ocasión está dedicada a la ciencia en el deporte, actividad que promueve la igualdad, la no discriminación, la prevención y la erradicación de la violencia por razones de género. Antes de comenzar, ¿están de acuerdo con que esta plática se grabe y se den los derechos de su imagen para la reproducción del material audiovisual que la DGDC y la UNAM consideren? Esther, ¿estás de acuerdo? Sí, Mónica, sí estoy de acuerdo. Buen día. Gracias. Perfecto, muchas gracias. También le damos la bienvenida a todos los participantes a este conversatorio titulado Género, Deporte y Derechos, un reto contemporáneo. Mi nombre es Mónica Genis y seré la moderadora de esta mesa. La dinámica será la siguiente. Los ponentes tendrán 45 minutos, un poco menos, para exponer sus ideas y al final tendremos 15 minutos para preguntas. A continuación presentaré a nuestros ponentes. Esther García Rodríguez estudió la carrera de Derecho en esta casa de estudios, ha sido 4 veces medallista de lucha olímpica representando a la UNAM en 3 universidades y en 2 nacionales juveniles de la especialidad. Además, ganó el primer lugar en el concurso regional de oratoria del Tribunal Electoral. Ha impartido conferencias y talleres sobre el empoderamiento de la mujer, juventud y deporte. Participó en la mesa de análisis sobre erradicación del feminicidio para la creación de una iniciativa ciudadana que se llevó al Congreso de la Unión. Forma parte de la mesa directiva del Ateneo Nacional de la Juventud, Estado de México. Gracias por participar, Esther. Martín Bonfil No, es, bueno, pues, Martín gracias. Bonfil es egresado de la Facultad de Química de la UNAM. Desde 1990 labora en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, donde se dedica a la divulgación científica por escrito. Ha participado en proyectos de Universum, el Museo de las Ciencias y en el Museo de la Luz. Actualmente forma parte de la Comisión de Equidad y Género de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En un momentito, Martín Bonfil se conectará. Vamos a comenzar. Me gustaría dar un contexto muy general. Como parte de la defensa de los derechos, justo Martín, sí. Perfecto. Como parte de la defensa, este es un contexto, como parte de la defensa de los derechos de la diversidad sexual y de género, hoy el mundo deportivo se plantea cuál será la manera más adecuada para integrar a los atletas y deportistas transexuales e intersexuales a los deportes de competencia de manera justa. ¿Qué puede aportar la biología y los derechos humanos a este debate? Hasta hace unos años, el tema del deporte y sobre todo el de alto rendimiento estaba relacionado principalmente con hombres. En un inicio, Pierre de Coubertin, en el año de 1888, se negó a incluir a las mujeres en los Juegos Olímpicos, pero fue Alice Millat quien en 1922 fundó los Juegos Olímpicos Femeninos en París. Y fue hasta el año de 1900 que las mujeres participaron por primera vez en los Juegos Olímpicos. En el año de 1980, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en su Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte planteó: todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad y que la práctica del deporte es un derecho humano. Toda persona debe tener la posibilidad de practicar cualquier deporte según sus necesidades. Aunque estos puntos están en un papel, la realidad es que aún hay mucho que trabajar. Por ejemplo, es más común que los hombres deportistas tengan patrocinadores que las mujeres. Además, en los hombres se asume que el ser deportista o ser deportistas profesionales es un trabajo y no pasa lo mismo con las mujeres. La mayoría debe tener o una profesión extra o un trabajo simultáneo. Pero a la mesa debemos agregar otro tema: la participación de personas transgénero e intersexuales en el deporte. Un ejemplo es Joanna Harper, una atleta transgénero que además es asesora del Comité Olímpico Internacional. En el año 2004, cuando estaba cerca de los 40 años, después de que comenzó la terapia de hormonas, se dio cuenta que era más lenta. Según un estudio, los hombres corren maratones un 11% más rápido que las mujeres. Ella pensaba
Ella pensaba que esto le permitiría entrar a la categoría femenil, pero no fue así, porque se pensaba que aún tenía ventaja por su anterior fisiología masculina. En el año 2005, tanto el Comité Olímpico Internacional como el organismo estadounidense encargado de regular el atletismo anunciaron que les permitirían competir a los atletas bajo el género con el que se identificaran, pero solo después de haberse sometido a una cirugía, de haber estado al menos 2 años con terapia de reemplazo. Bueno, bajo este contexto, me gustaría comenzar escuchando a nuestros ponentes. Eh, Martín, por una cuestión técnica, vamos a empezar porque a Esther no le dan entrada para la sala. Esteban, ¿me podrías ayudar dándole acceso a Esther? Porque tuvo un problema y se conectó y se desconectó. A ver si se puede. Ya, ya está. Entonces, está, con el mismo orden, Martín, que teníamos planeado. Entonces, Esther comienza. Ya está con nosotras. Esther, se está conectando. Disculpa. Siempre hay problemas técnicos, ¿verdad? Siempre, justo es lo que te iba a decir. Siempre, ya que tenemos todo listo, algo pasa, pero ya está con nosotros Hola. Esther. Muy bien, Esther, ya estás. Bueno, después de la introducción, Esther, pues nos gustaría que nos platicaras qué opinas sobre los estereotipos en el deporte, desde tu experiencia. Bueno, primero, perdón por estos pequeños inconvenientes que siempre hay en las fallas técnicas de esta nueva actualidad, ¿no? De acoplarnos al Zoom, acoplarnos a lo presencial. Y pues agradecerte, Mónica, Martín, Esteban y a toda la fiesta de las ciencias y humanidades que se está llevando a cabo en estos momentos a través de la UNAM y de varias instituciones. Me siento muy feliz porque justamente en este 10º aniversario se está haciendo alusión al deporte y el deporte para mí es algo maravilloso. Entonces, pues justo esta coincidencia se dio y bueno, estoy súper feliz. Y ahora bien, ya después de esta introducción que sí logré también pues escucharla, pues lo que comentas es muy importante por esta parte de hablar del género en sí, pero ya cuando lo aterrizamos, temáticas distintas. Y entre ellas tenemos... Ay, sí me estoy escuchando bien o estoy un poco trabada. Corta un poquito, pero ya te logramos escuchar mejor. Bueno, esto primero que comparto. Ok, esto que comparten del género y lo que mencionaste es muy importante, sobre todo este documento que dices de la carta y la carta de internacional, en donde se establece al deporte como un derecho humano, y no solamente en esta carta, artículo 4. Y a mí, una vez sabiendo esto, yo como mujer, pues que igual ya, gracias por la presentación, lo que nos platicabas, pues yo en la universidad, soy recién egresada, tuve la oportunidad de hacer lucha olímpica. Entonces, pues viajé, competí, me la pasé súper bien en este deporte, pero también a lo largo de este y de muchos otros que he practicado, porque yo soy bien hiperactiva, o sea, yo agarro y juego fútbol, juego voleibol, luchitas, como en este caso lo hice en la lucha olímpica, y pues lamentablemente en este y en otros deportes están los típicos estereotipos pues de practicar un deporte denominado para hombre, por ejemplo. Y esto me parece lamentable porque así como la ropa, así como ni el maquillaje, y hoy en día ni siquiera el deporte tendrían por qué estarse denominados pues tanto para hombre o para mujeres. Entre algunos de los estereotipos que yo lamentablemente pues he ido viendo en el camino, por ejemplo, el hecho de practicar un deporte como la lucha olímpica, y escuchar comentarios como, no, es que pues, está deformando tu cuerpo, o ya tienes cuerpo de hombre, muy diferentes, no son exactamente atléticos como podemos estereotipar.
Entonces, yo aquí, el cuerpo o el cómo este va cambiando a través de el deporte que hacemos, como, pues como si fuera nuestro enemigo. ¿Por qué pensar que si la espalda, por ejemplo, yo al ser mujer me crece, al hacer natación o al hacer lucha, o si me crecen los brazos enormes por los músculos evidentemente que desarrollo al ir y cargar pesas, ¿por qué pensar que eso no es estéticamente atractivo para un hombre, o por qué pensar que no me veo bien o que no cumplo con los estándares de belleza? ¿Y quién establece estos estándares? ¿Quién? Pues la misma sociedad que a lo largo de años pues hemos estereotipado qué se tiene que hacer en qué. Entonces yo quisiera pues primeramente decir a hombres, mujeres o a quien quiera practicar el deporte que sea, que no veamos a nuestro cuerpo como un enemigo, al contrario, veámoslo como un aliado, que si nos crece la espalda, qué bueno que seas mujer y que te crezca la espalda, porque entonces es una herramienta para que tú puedas desarrollarte mejor en tu disciplina, igualmente los brazos, igualmente las piernas, y dependiendo pues el deporte que practiques, cómo el cuerpo va cambiando, y no tenemos que cumplir con los estereotipos. Hablé yo ahora de la parte de ser mujer, pero ¿qué pasa, por ejemplo, también con la comunidad LGBT más, ¿no? Que también entra dentro de estos tópicos del género. También ellos, esta comunidad tiene que cumplir con insultos, por ejemplo, si algún hombre decide entrar al patinaje, como es el caso de Donovan, este mexicano que nos ha representado y ser un gran artista en patinaje y hielo. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que, si eres hombre y eres alto, pues dedícate a tal cosa? Si eres chaparrito y gordito, a tal otro. Si eres mujer y eres delgada, a tal. No, yo creo que el deporte es una gran trinchera para empezar a romper todos los estereotipos que hay, y sobre todo es un gran embajador, yo siempre lo he dicho, un gran embajador para promover valores y derechos humanos, desde no discriminación, desde promover el derecho a la salud, a la igualdad, entre muchos, muchos otros. Entonces, digo, a mí se me iluminan los ojos cuando hablo del deporte, pero así a grosso modo podría decir eso. Practiquemos el deporte que más nos guste, sin importar la complexión que tengamos, sin importar el género, la edad, o que nos guste y nos llene el alma, yo creo que es más que suficiente. Esther, ¿qué obstáculos has tenido como mujer y en esta disciplina? Me imagino, fíjate, los prejuicios, hasta yo los estoy planteando. Me imagino que, que hay menos mujeres que practican lucha olímpica que hombres. ¿Me equivoco? Y la otra es, ¿qué obstáculos has tenido ya en competencias nacionales, por ejemplo? Sí, pues sin duda yo me he dado cuenta de bastantes como diferencias, al menos puedo hablar desde esta parte del deporte. Mm, lo primero que yo noté así, quizás de una forma no tan consciente, es, por ejemplo, el saber que siempre, al menos en esta disciplina, hay más entrenadores hombres que mujeres. Entonces, desde ahí, pareciera que no, pero sí, sí existen grandes diferencias. Yo recuerdo que hubo apenas en esta última universidad en Chihuahua hicieron un reconocimiento, ¿no? Y reconocimiento al mejor entrenador tal, tal, tal. Y fueron como 10 reconocimientos y sin mentirte 9 pues fueron para entrenadores hombres, y ya después el último fue como, y bueno, sin más, a las entrenadoras, mujeres, que y ya pasaron, ¿no? Así como, y las que faltan, pero ni siquiera hubo un reconocimiento. Entonces, ay, yo sentí una impotencia porque dije, o sea, cómo en algunas cosas podemos observar la paridad, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, ¿no? No, pues que 50 y 50 y paridad y viva, pero en otros ámbitos tan importantes, o al menos yo lo considero muy importante, no hay. Entonces, bueno, eh, el percibirte que no estás a lo mejor con una entrenadora que te puede conocer un poco más, inclusive en los diferentes cambios que tenemos hombres y mujeres, porque somos diferentes, pues sí, sí, también es algo ahí que me causó como un poco de ruido, y entre otras cosillas más que pues pasas en la calle, ¿no? Tan solo de la casa al gimnasio, el ir
con ropa entallada y pues los típicos chiflidos o comentarios que no, de verdad no desea recibir, pero pues que lamentablemente aún siguen perpetuando. ¿Qué retos crees que tiene el deporte ante estas problemáticas o ante estas, bueno, lo que acabas de decir, Esther? O sea, mucho más apoyo, hay mucho más formación o capacitación a entrenadores que a entrenadoras. ¿Cuáles crees que sean los retos que tiene el deporte? Pero primero me gustaría que nos darle la palabra a Martín. Martín, qué gusto que andes por acá. Eh, Martín, estamos en un momento crucial. Hay que hablar sobre el debate que hay alrededor de la participación también de deportistas transgénero e intersexuales en Juegos Olímpicos y otras competencias internacionales. ¿Qué opinas al respecto, Martín? También con lo que acaba de compartir Esther. ¿Cómo ves este asunto? Bueno, yo había preparado una presentación, pero veo que lo están manejando como una especie de entrevista, ¿no? No sé qué prefieras tú, Moni. Martín, sí tenemos autorizado que des una presentación, Martín. Si puedes, y está, ya puedes compartir sin problema. Lo Deja tenemos ver contemplado. si se puede compartir. No sé si ahí ya se esté viendo. Sí, se está viendo. A ver. Ok. Bueno, pues justamente esto es lo que yo tenía preparado, hablar sobre género, biología, deporte y derechos. Y bueno, creo que hay que siempre estar explicando estos conceptos, porque aunque mucha gente ya los conoce, pueden llegar a ser complicados, sobre todo en sus detalles. Entonces, cuando hablamos de sexo, para empezar, pareciera que es una sola cosa, y en realidad hay muchas facetas que tiene esta característica biológica que llamamos sexo. Uno es el sexo que uno observa en una persona, que es a lo que estamos acostumbrados mayoritariamente, es decir, tú ves a una persona y aprecias que es una mujer o es un hombre, un niño o una niña. Eso es lo que llamamos el sexo somático y depende de las características sexuales secundarias, de la vestimenta, del arreglo, del corte de pelo, la actitud que tiene, pero también existe el sexo genital, que es más biológico, que son básicamente pues, los genitales externos que tenga la persona, pene y testículos, o bien vulva, vagina, etcétera. Más allá existe otra manera de entender el sexo, que es el sexo gonadal, es decir, qué gónadas tiene la persona, si son testículos que producen espermatozoides o bien ovarios que producen óvulos. Y por último, bueno, no, lo podríamos complicar más, pero está el sexo cromosómico, que depende de si uno tiene dos cromosomas X y entonces uno es una mujer biológica, o un cromosoma X y un cromosoma y entonces uno es un hombre biológico. Lo sorprendente es que no siempre todas estas características empatan. O sea, la mayoría de las personas tenemos o uno u otro de todas estas características de hombre o de mujer, de macho de la especie o de hembra de la especie. Pero hay casos que no son pocos, o sea, es una minoría, pero en el mundo son miles de personas, en que puede no coincidir el sexo de los cromosomas con el sexo de las gónadas, o el de las gónadas con el de los órganos sexuales externos, o bien con el aspecto que tenga la persona externamente. Está también el sexo de crianza, que ya no es biológico, es cómo somos educados. A los niños se les educa de una manera distinta que a las mujeres, aunque estamos tratando de superar eso, pero sigue siendo algo que se vive en la mayoría de las sociedades. Y bueno, ahí puse una rayita roja porque ahí también ya pasamos a algo que es más psicológico, interno de la persona, que es la orientación sexual por un lado, hacia quién siente una persona atracción sexual y con quién tiene relaciones sexuales. Y por otro lado, algo que se llamaba sexo psicológico, ahora básicamente le han cambiado el nombre a identidad de género. No es exactamente lo mismo, pero básicamente podemos hacer una equivalencia, es decir, cómo se siente la persona. Yo me siento hombre o yo me siento mujer, pese a que tenga este cuerpo, ¿no? Y todos estos aspectos tienen que ver con el sexo, pero como ves, algunos son más biológicos y más fuera de nuestro control, y otros son más psicológicos
o psicosociales y son más flexibles, ¿no? Aquí hay un famoso muñequito de galleta de jengibre que trata de explicar estos 4 aspectos que tienen que ver con esta complejidad de la sexualidad, ¿no? Por un lado tenemos el sexo biológico, que está aquí, no sé si se ve mi puntito rojo. El sexo biológico, pues vendría siendo, aquí lo representan como los genitales, pero ya vimos que es más complejo que eso. Luego está la orientación sexual, que puede ser hetero, bi, homosexual o lesbiana, y luego han surgido otras que complican un poco el panorama, que es lo que llaman pansexual y las personas asexuales que no tienen interés en el sexo. No está muy claro si eso es una orientación sexual o no, pero digamos, toda esta gama de la diversidad de atracción sexual formaría parte de esto. Por otro lado está la identidad de género, que aquí la ponen en el cerebro, en el corazoncito pusieron la orientación, y la expresión de género, que es el comportamiento, porque una persona puede no expresar su orientación sexual en su comportamiento, en la manera como se mueve, etcétera, ¿no? O sí hacerlo. Entonces son 4 aspectos aquí que se ven: la identidad de género, la expresión, la orientación sexual y el sexo biológico, que no están necesariamente siempre en un extremo o en el otro, sino que puede haber muchas combinaciones. Eh, Quiero hacer mucho énfasis en que a lo largo pues por lo menos los últimos 50 años, ha habido una gran lucha social en todos los países por reconocer los derechos de las minorías sexuales. Eh, Aquí se ve cómo las lesbianas, los gays y los bisexuales iban saliendo de este hoyo de la discriminación. Las luchas homosexuales, por los derechos de los homosexuales, eh, tanto varones como lesbianas, comenzaron en los años 70. Se han tenido muchísimos logros que pues los que sean un poquito mayores de 40 años van a recordar muy bien que antes las cosas eran totalmente distintas, y de alguna manera se canta victoria porque se han reconocido los derechos de lesbianas, gays y en menor medida los bisexuales, pero aquí se muestra cómo los transexuales y los intersexuales todavía siguen en el hoyo de la discriminación y la marginación. Esta caricatura lo que busca mostrar es que, bueno, que no cantemos victoria, todavía faltan aquellos, además de todo lo que falta. Pero justamente estamos viviendo el momento de las personas trans. Ahorita la lucha que se está dando y que está causando mucho debate es los derechos de las personas trans. Me acaba de salir un aviso, no sé si no habían estado viendo nada de lo que había yo mostrado. O Sí, si sí se vio todo. sí se había Sí, visto, ok, sí, 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 sí. salió un aviso que decía que ahora sí lo podían ver. Eh, entonces, bueno, hablemos de la defensa de los derechos de las minorías sexogenéricas. Ya no podemos decir sexuales porque no solo son orientación sexual o características biológicas del sexo, sino también la parte de género, ¿no? Y rápidamente quiero mencionar que pues ha habido muchas luchas de este tipo que han avanzado y que han tenido logros a lo largo de la historia reciente, ¿no? Hace solo un siglo, las mujeres no podían votar y parecía absurdo que quisieran votar porque ¿para qué necesitaban votar las mujeres si bastaba con que votaran sus maridos, ¿no? O sea, las mujeres si votaran, votarían por lo que les ordenaran sus maridos. Hoy esto nos parece absurdo, pero en algún momento era lo que todo el mundo pensaba, y aquí están las sufragistas que hubo en todo el mundo luchando por el derecho de las mujeres a votar. Hace menos tiempo, digamos en los años 40, 50, todavía en Estados Unidos y muchos países había segregación racial, había leyes en Estados Unidos y otros países que impedían, por ejemplo, el matrimonio mixto. No se podía casar una persona de raza caucásica con una de raza negra. Había baños separados, escuelas separadas, etcétera, lo cual ahora nos parece monstruoso, pero en algún momento era normal, y hubo una lucha social que cambió eso al grado de que ahora ya nos parece como de otro planeta, ¿no? Que se discriminara de esa manera a las personas negras. Bueno, la lucha por los derechos de las minorías sexuales
en su forma moderna de lucha social, surgió en 1969 debido a una revuelta en el bar Stonewall en Nueva York, en Manhattan, eh, que era un bar gay donde había hombres gays, lesbianas, travestis, transexuales, etcétera, y donde a cada rato había pues ataques de la policía, ¿cómo se llaman? Redadas de la policía, hasta que un día se hartaron los clientes de este bar, que era un espacio de libertad dentro del bar, pero frente a la represión que había en la sociedad, se armó una revuelta que duró 2 o 3 días, y a partir de ahí se habla de que comenzó la lucha por los derechos de las minorías sexuales en su faceta de lucha social abierta, ¿no? Por eso la marcha de la diversidad sexual, que se celebra en muchísimos países, incluyendo México, se celebra siempre el último sábado de junio para conmemorar la revuelta de Stonewall. Eh, Aquí está una foto de la marcha de hace algunos años en la Ciudad de México, ¿no? Antes de la pandemia. Eh, entonces, bueno, esta estrategia de salir a la calle y de mostrarse y de hacer escándalo de alguna manera, de manera pacífica, por supuesto, es visibilizar esa diversidad para que, número uno, la sociedad sepa que existen esas diferentes maneras de vivir la sexualidad y el amor. Y por otro lado, pues empezar a exigir los derechos y los frutos los estamos viendo en gran medida, ¿no? Ahora ya nos parece natural que se luche contra la discriminación, está en las leyes, está en nuestras instituciones, lo celebramos, sigue habiendo gente que no lo entiende o que se opone o que le molesta, pero ya eso ya no es aceptable socialmente, ¿no? Ya es un delito la discriminación y ha llegado al grado de que hace unos cuantos días no solo se aprobó en el Estado de México el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, que ya son muchos estados en nuestro país que lo han aprobado, sino también se prohibió como delito el ofrecer tratamientos para supuestamente curar la homosexualidad, ¿no? Fíjense, algo que antes era un crimen, ahora el crimen es querer curar algo que ya sabemos que no es una enfermedad, sino que es un derecho, ¿no? Una manera de ser a la que tienen derecho quienes así lo viven. Ustedes saben que existen estas diferentes categorías que forman parte del acrónimo LGBT, LGBTTIQ, perdón, es un poquito complicado a veces recordarlas todas. La L quiere decir lesbianas, que son las mujeres homosexuales. La G es de gays, que son los hombres homosexuales. La B es de bisexual, que son las personas que son atraídas tanto por personas de su mismo sexo como del opuesto. Las 3 T's ya son un poco anacrónicas. Se hablaba de travestis, que es personas que se visten con ropas del sexo opuesto, transgénero, que son personas que se identifican a sí mismas con el sexo opuesto al que tienen por biología, y las personas transexuales, que no solo se identifican con el sexo opuesto, sino que modifican su cuerpo a través de tratamientos hormonales, cirugías. Pero ahora estas 3 T's se han compactado en una sola, que se utiliza simplemente la abreviatura trans, ¿no? Las personas trans son las que, ya sea porque se visten o hasta porque se operan o se dan tratamientos hormonales, se identifican como el sexo opuesto al que nacieron. Las personas intersexuales son personas que biológicamente tienen características sexuales mezcladas de ambos sexos, ya sea por sus cromosomas, por sus hormonas, por sus gónadas, por sus genitales externos o por sus características sexuales secundarias. Y hay una serie de condiciones médicas que pueden dar origen a este tipo de cosas. El ejemplo clásico eran los llamados hermafroditas, ¿no? Que son personas que tienen mezcladas características del sexo femenino y masculino, pueden tener un pene y una vagina simultáneamente, por ejemplo, ¿no? Esta es una de las minorías menos visibles y que todavía no se habla de sus derechos casi en ningún lado. Y por último, esta nueva categoría que es más bien sociopsicológica, que es las personas queer, las personas no binarias o las personas de género fluido, que no quieren ser clasificadas como femeninas o masculinas,
sino en una cosa intermedia o en ninguna de las dos, o un día de un lado y otro día del otro, que bueno, es todavía más complicado y no voy a hablar más de ello, ¿no? Pero entrando al tema del deporte, ya para rápidamente dar espacio a las preguntas, ¿qué pasa con el deporte? Bueno, que evidentemente hay diferencias físicas en general, en promedio, entre los cuerpos de los hombres y las mujeres. En promedio, el cuerpo de un hombre es 8% más grande, 10% más pesado y 7% más alto. Pero eso no quiere decir que todos los hombres sean más grandes, más pesados y más altos que todas las mujeres. Hay mujeres mucho más grandes que el promedio de los hombres y hay hombres mucho más pequeños que el promedio de las mujeres, ¿no? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. También en promedio, los hombres tenemos más masa muscular, extremidades más largas y torso más amplio, pero nuevamente hay muchísimas excepciones. En promedio, el varón es 30% más fuerte en cuanto a fuerza muscular que las hembras, porque tiene más tejido muscular medido en peso, y las mujeres tienden a tener más grasa, pero nuevamente, pues depende de qué hombre y qué mujer estemos hablando, y también eso se puede modificar muchísimo con el entrenamiento, como ya nos mencionaron. También el hombre en promedio es más rápido, tiene mayor resistencia a la fatiga, y hay también diferencias a nivel cardiovascular. Pero todo esto es solo en promedio y hay muchísimas excepciones. Entonces, convertir esto en un dogma que separa a hombres y mujeres en el deporte para siempre, bueno, también diferencias respiratorias, es tomar una cosa que es promedio y convertirla como si fuera en el 100% absoluto de los casos, ¿no? Así lo hemos hecho tradicionalmente en los deportes. Hay deportes para hombres y deportes para mujeres. Curiosamente, el ajedrez no separa a hombres y mujeres porque son capacidades mentales y ahí está claro que no hay una diferencia de ningún tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, el tiro con arco, yo no sé si para apuntar un arco o una pistola deportiva necesita haber separación entre hombres y mujeres, y sí la hay. Entonces, son incongruencias en cómo entendemos el deporte. ¿Qué pasa cuando aparecen deportistas que tienen orientaciones sexuales distintas a las heterosexuales? Pues causan polémica, ¿no? Aquí está una famosa deportista, bueno, no soviética, rusa, ¿no? Oponiéndose a la participación de deportistas homosexuales en las Olimpiadas y en los deportes en general. Causó mucha polémica en el 2013 sus declaraciones, ¿no? Porque eran francamente homofóbicas y la orientación sexual evidentemente no tiene por qué ser un estorbo para practicar cualquier deporte. Ese mismo año de 2013 hubo ya protestas que salieron en la prensa para empezar a combatir estos prejuicios y estas declaraciones homofóbicas. En ese año también empezaron a salir del closet, como se dice, jugadores, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Este muy famoso Nicolás Fernández. Eh, y ese escándalo y todo empieza a derribar esas barreras de prejuicio, ¿no? Aquí ya se ve que en 2017 ya ganó Argentina, que es un país muy machista, tanto como México, ¿no? Ganó el torneo de fútbol gay, ¿no? Entonces, bueno, también hay ligas gays en que solamente participan personas con esa orientación, pero no implica que no puedan participar en competencia con personas de otras orientaciones sexuales, ¿no? Entonces, la orientación sexual no debe ser un problema. Bueno, pero ¿qué pasa con las características biológicas? ¿Qué pasa con las personas intersexuales? Pues ha habido casos a lo largo de la historia. Por ejemplo, en 1957, la alemana Dora Radtgen, que era una persona intersexual, se presentó a competir como mujer y cuando descubrieron que tenía genitales ambiguos, pues hubo mucho problema. En el 86, María José Martínez Patiño, que era española, bueno, supongo que todavía vive, que padecía o bueno, presentaba una condición que se llama pseudohermafroditismo masculino. Entonces, no era claro, no era ni hombre ni mujer, pero ella competía como mujer y se le descalificó por esa razón. Más recientemente, la sudafricana Caster Semenya, perdón, que también presentaba pseudohermafroditismo masculino, fue descalificada porque tenía demasiada testosterona en su sistema. La testosterona es una hormona
pues básicamente masculina, que sí provoca crecimiento de los músculos, etcétera. Entonces, las consecuencias de empezar a preocuparse de que hubiera atletas intersexuales compitiendo hizo que se les hicieran exámenes a las personas desnudas, que se les hicieran pruebas cromosómicas, que se les hicieran análisis hormonales, que se les obligara a someterse a terapias de reducción hormonal. Y uno podría argumentar que esto es un caso de discriminación o incluso de maltrato y violencia contra esas personas, con tal de no permitirles participar basado en su condición biológica de personas intersexuales. Bueno, lo que queda claro es que esto causa mucha polémica, ¿no? Aquí está otra historia reciente de 2019 de Annette Negresa, que le quitaron la oportunidad de competir en las Olimpiadas, en torneos internacionales, por su condición intersexual. Entonces, eso es algo que está todavía sin resolver. Y hablando de las personas trans, la identidad de género, ¿no? Hubo una voleibolista brasileña, Tiffany Abreu, que en 2008 ganó oro en Pekín, en 2012 en Londres. En esa época era hombre y se llamaba Rodrigo Abreu. Y después comenzó su transición. Aquí pueden ver a Rodrigo y a Annette, ¿no? Digo, a Tiffany, perdón, en sus dos etapas de vida. Y bueno, causó polémica porque evidentemente Tiffany tenía un cuerpo grande comparado con una mujer promedio. Entonces, sí hubo personas que empezaron a escandalizarse y acusar de que era injusta su participación como mujer contra otras mujeres, pero la Federación de Voleibol le dio permiso en 2017 de competir como mujer. Bueno, después empezó también una carrera política y después el Comité Olímpico Internacional permitió que compitieran los deportistas transexuales en las Olimpiadas de Atenas en 2004. Entonces, digamos que se permitió esto con las personas transexuales, no con las intersexuales. En 2016, incluso aunque no se hubieran sometido a una cirugía, se les empezó a permitir competir, porque en 2004 solo a los que ya habían sufrido una cirugía de cambio de sexo. Y todo esto ha dado origen a polémicas que continúan, ¿no? Digamos, durante todo este siglo XXI, ¿no? Aquí están artículos de 2016 que se preguntan si es justo que compitan. Para las Olimpiadas de Tokio en 2019, bueno, ¿qué iban a hacer en 2019? Había esta discusión de cuáles eran las directrices para la participación, sobre todo de mujeres trans, porque las mujeres trans antes fueron hombres y se supone que tienen esta ventaja. Es muy chistoso que la participación de hombres trans, que antes eran mujeres, nadie se manifiesta contra ello, ¿no? Lo cual refuerza este prejuicio de que los hombres somos más fuertes y mejores que las mujeres en los deportes. Pero empezó a discutirse en 2020, se empezó a modificar las condiciones, se les habían establecido una serie de condiciones que tenían que ver con su nivel de testosterona. Hubo declaraciones muy escandalosas como la de la tenista Martina Navratilova, que francamente sus declaraciones eran homofóbicas, y Rachel McKinnon, que se defendía también con muy buenos argumentos de los argumentos de Martina Navratilova. Es decir, todo el mundo en el mundo del deporte estaba discutiendo esto. Empezaron a competir algunas de estas mujeres trans y ganar en Juegos Olímpicos, en competencias nacionales en Estados Unidos, ¿no? Y generaron polémica, pero empezaron a abrir paso. Aquí está cómo hablaban de esta mujer, Lia Thorin, la primera persona en ganar, transgénero en ganar un campeonato en Estados Unidos, en natación. Y más recientemente, en 2021, el Comité Olímpico Internacional cambió las reglas, las hizo todavía más permisivas, digamos, para reconocer el derecho de las atletas transgénero a competir, ¿no? Ya no se les pide reducir su nivel de testosterona o estar monitoreándolo. Fíjense qué diferencia, porque aquí la manera como lo expresan en este periódico y la misma noticia, ahorita les voy a mostrar cómo la muestra otro periódico, pero aquí dice: ningún deportista debe ser excluido de una competencia solo porque se percibe que su género le da una ventaja, ¿no? Ya el Comité Olímpico Internacional dice
esto es un prejuicio, no es necesario estar midiendo la testosterona, y estas pruebas, exámenes físicos, son irrespetuosos y perjudiciales. Esta es la misma noticia en otro periódico que ya lo presenta en una forma menos negativa, ¿no? No, perdón, esto es las protestas que ya hubo, ¿no? Porque nuevamente médicos, deportistas y demás empiezan a protestar. Hace el domingo en el famoso programa de John Oliver Last Week Tonight, que es muy visto en Estados Unidos y en todo el mundo, se habló del tema, ¿no? Y se cita la frase del Comité Olímpico Internacional: ningún atleta debe ser excluido de una competencia por suponer que tiene una ventaja debido a su género. Entonces, para terminar, en resumen, pues sí estamos en un debate que pareciera ser entre la biología y la fisiología, por un lado, y los derechos humanos de las personas trans y de las intersexuales, por supuesto, aunque todavía no se hable de ellas. Un debate entre natura y cultura, ¿no? Entre biología y cultura, si lo quieren ver así. ¿Qué nos va a traer el futuro? Pues va a seguir la discusión, va probablemente a llegarse a soluciones más justas, pero vamos a tener que observar qué pasa, ¿no? Si realmente se nota que las atletas transexuales tienen una ventaja, pues habrá que buscar una manera de equilibrar estas ventajas, si es que la hay. Se están cambiando las reglas, como ustedes están viendo. Y todo esto tiene que ver con la bioética, ¿no? La ciencia o la disciplina que trata de compaginar los dilemas biológicos con los derechos humanos. Nada más quiero mencionar que detrás de todo este debate, esto no hay que perderlo de vista, está también el prejuicio contra la diversidad sexual, la gente que está en contra de los derechos e incluso de la existencia, de reconocer la existencia de las personas trans, buscan cualquier pretexto para negarles esos derechos. Y el caso del deporte es un caso donde es muy fácil armar aparentes argumentos que muestran que no deberían dárseles ciertos derechos a los miembros de la diversidad sexual. Entonces, no nos olvidemos que esta es la discusión que está detrás. No estamos hablando solo de deporte, estamos hablando de discriminación y derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, Martín. Nos pones en un contexto, sobre todo desde la ciencia, y eso es muy importante, poner los conceptos y sobre todo todos los términos que deberíamos de utilizar, pero me gustaría también escuchar a Esther respecto, permítame un segundito, por favor. ¿Tú qué opinas, Esther, de esta relación género y deporte? Con base en, bueno, todo lo que nos ha expuesto Martín y nos ha puesto los puntos sobre las IES, que era muy, muy importante. Pero también es súper importante oír tu experiencia porque es, digamos, el complemento ya en la vida real, en una práctica deportiva como la tuya de alto rendimiento. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Híjole, pues sin duda ahorita Martín nos acaba de dar una gran ponencia sobre género y la intersexualidad, de todo lo que hay detrás de quién eres, porque así me gustaría referirme yo. Y pues sin duda es un gran mundo hablar de género. Ahorita él ya se refirió pues a toda esta parte más biológica, y pues sin duda yo quisiera rescatar que hay muchísimo aún que se tiene que hacer. Como ahorita él concluía, esto nada más no solo es el deporte, sino hay mucho de fondo. Y hablando en este conversatorio sobre género, deporte y derechos, pues inclusive los mismos derechos que comentaba yo al principio, ¿no? O sea, el deporte como tal es un derecho humano, bien establecido ya en nuestra constitución política, bien establecido pues desde la Declaración Universal, la Carta de Educación Física, la Carta Olímpica, y pues en la utopía todo suena bastante, bastante lindo. Pero ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es que nos siguen señalando tanto a alguien perteneciente a la comunidad LGBT por el deporte que practica, nos siguen señalando a las mujeres por realizar deportes que puedan malformar tu cuerpo, siguen señalando a Donovan, lo vuelvo a repetir, este patinador, o inclusive pues tanto morbo que se creó, por ejemplo, ahorita que comentaba Martín, esta parte de mujeres o hombres trans, pues el caso tan sonado
de Mónica del Real por ahora Ricardo del Real. Digo que fue una gran deportista en ese momento en Sydney del 2000, que nos representó, y ahora pues ya es Ricardo, ¿no? Ya es un comentarista y él mismo lo ha dicho, no, es que yo no gané unos Juegos Olímpicos, o sea, bueno, no participé en unos Juegos, fue Mónica. De hecho, igual por aquí tengo, si puedo compartir una fotito. Pues de este lado, ¿no? Está Mónica del Real, y quien fue Mónica, y quien en el 2018, al cambiarse su nombre y hacer todos estos cambios que comentaba el maestro Morfín, pues ya se convierte en Ricardo del Real. Creo que es un mundo y es un rollo, y a lo mejor una hora platicar de género y del deporte no nos dan, porque es un tema amplísimo. Se puede hablar de mucho, inclusive pues ya están establecido qué es lo que se tiene, los requisitos, por ejemplo, para que pues, un atleta transexual pueda competir en esta categoría como mujer o como hombre, porque yo creo que después de todos esos largos procesos que han tenido que pasar para estar en coherencia con la identidad de género que cada persona tenga, pues solo son mujeres y solo son hombres, o a lo mejor tienen, porque es complejo, creo yo, hablar de género. Simplemente yo creo que si una persona tiene diferente ideología sexual u orientación sexual, porque son términos diferentes, pues, no sé, ser hombre y que te gusten los hombres, o ser un hombre trans y que te gusten igual los hombres trans. Entonces, es complejo hablar de estos términos. Yo soy mujer cis, o sea, me identifico con el género con el que nací, soy heterosexual, y pues aunque yo haya nacido así y no tenga otra orientación sexual, podemos hablar que hay un cierto privilegio, inclusive porque yo no soy discriminada como estos otros grupos. Digo, lo soy desde el ser mujer, pero pienso en otros grupos que son aún más vulnerables, que aún pues lo siguen señalando, y es complejo. Les digo, yo pues notaba todas estas diferencias en las competencias, hoy 2022, hoy aún con las marchas que siguen haciéndose y que siguen también causando pues más morbo que realmente focalizarnos en el problema de fondo. Pero pues bueno, seguimos avanzando. Igual en los temas de mujer como tal, pues también existen pues un chorro como de datos que pareciera que fueron del siglo pasado y que hoy no pasan. Pero por ejemplo, igual tengo esta fotito tomé unos cursos ahí de estas capturas son de la maestra Patricia Muñiz, que tuve el gusto de participar con ella en un diplomado de Derecho Deportivo, y pues Muy muchas famosa gracias, esa maestra, foto. le mando un saludo. Ella es Catherine Switzer, y ella fue la primera mujer en la historia en correr un maratón. Pero curiosamente, pues aquí se puede observar, ¿no? Y esto fue apenas a finales del siglo pasado, que solamente por ser mujer la estaban corriendo de esta carrera, porque ella cuando se registró por el apellido, porque estaba prohibido que compitiera, ¿no? Y al correr, pues ella en lugar o sea, estaba siendo tratada de correr a empujones por ellos, y luego se metió el propio comisionado de la carrera a tratar de empujarla, y pues le corrió, ¿no? Pues ya estando en la carrera, pues mejor le corro, que ahí quedó, y la concluyó. Y pues bueno, ahora gracias a esta mujer, que a lo mejor muchos no sabemos que existió, pero es importante ponerlo sobre el ojo y sobre la óptica, saber que a lo mejor, pues hoy es muy común que si Esther, que si Mónica, que si Martín van a registrarse algún maratón, pues lo van a correr sin ningún problema. Pero es increíble pensar que hace tan solo algunas décadas, pues no podías, nada más pues porque eres mujer, o porque eres gay, o porque eres pansexual y ni siquiera quieres definirte y no te atrae nada. Entonces, a las personas cis, a las personas que, como yo, pues, voy a decir entre comillas, nos dicen gente normales, nada más por ser heterosexual, que claramente está mal, pues lo podemos ver así como de, pues voy a registrarme, ¿no? Pero realmente es que hay mucho trasfondo y que también ha costado bastante.
hablar de nosotros como personas, como seres humanos y el género al que decidamos o la orientación sexual que decidamos, todo lo que hay detrás. Y pues también como mujer, esta parte que también quisiera resaltar ya antes de ir como concluyendo, cómo es la representación y la imagen que los medios de comunicación, que son y que también juegan un papel tan importante, pues dentro del deporte, cómo se comunica el fútbol masculino y cómo se comunica el fútbol femenino, por ejemplo, ¿no? Cómo Así es. están presentando a esta igual nadadora mexicana representante a un nadador, o sea, ¿por qué igual las mujeres en el voleibol tenemos que seguir usando, bueno, el cachetero, ¿no? ¿O por qué? O sea, ¿por qué el rugby tienen las mujeres, digo, con todo respeto a, a la lencería, ¿por qué las mujeres pues, tenemos que seguir enseñando para atraer? Si finalmente somos seres humanos practicando un derecho humano, porque más allá de ejercitarte, que es muy diferente practicar un deporte a hacer ejercicio, pues más allá de eso, estamos poniendo en alto, y siempre lo voy a decir así, derechos en el deporte como compañerismo, como tolerancia, como respeto, pues bueno, lo que se quiere con esta finalidad. Sí, yo creo que ha sido una... Ay, Con perdón, este Amister, es que fin se está último del cortando. deporte. Sí, perdón, se cortó y te interrumpí. Justo lo que dices, para retomar para el público, es justo los principios y los valores del deporte, que ese sería lo que deberíamos de rescatar. Hay una pregunta del público, Zoe Herrera, va dirigida a Esther, pero también Martín, si quieres complementar. ¿Piensas que los prejuicios que se les imponen pueden llegar a afectar el rendimiento deportivo de los atletas? Sí, sin duda, claro que los estereotipos y los prejuicios que se imponen afectan el rendimiento, porque entonces, desde mi experiencia, si de por sí prepararte física y mentalmente es demasiado trabajo para competir, porque les digo, puedes hacer deporte de forma recreativa y es genial y lo disfrutas, pero cuando a lo mejor ya dices, órale, pues quiero competir, a lo mejor igual de puro gusto quiero competir en un maratón o a lo mejor ya representando, por ejemplo, en mi caso como a la UNAM, pues tienes que tener una preparación bastante ardua, inclusive diría yo que más mentalmente, se complementan, tanto física como mentalmente. Si de por sí con esta carga ya existe, todavía tener que ser atractiva, tener que cuidarte, si a lo mejor las mujeres estamos en el periodo de menstruación, pues aún más, ¿no? O sea, no nada más es hombre, prepárate para la competencia y ya, a mujer, prepárate y aparte, pues sé linda, rasúrate las axilas, rasúrate las piernas, porque pues sabes que al momento de competir y que levantes la mano, no se va a ver lindo, porque pues tú eres una mujer y las mujeres, pues como somos de otro planeta, pues no nos crece el vello, evidentemente, ¿no? Entonces, digo, suena chistoso y lo quiero poner así, no es nada contra el sistema, no odio a los hombres, nada más bien quisiera que poco a poco pudiéramos, hombres y mujeres, ir erradicando estos estereotipos que existen, como lo decía Martín, sí en el deporte, pero en sí en nuestra vida. O sea, el deporte solo es una trinchera para ayudarnos a ir erradicando estos estereotipos, pero podemos hacerlo, vaya, en cualquier lado. Y por eso no digo que las mujeres se dejen crecer muchos vellos en sus axilas. Si quieren hacerlo, está bien. Si quieren rasurarlo, también está bien. Solamente que no caigamos en el estereotipo de ser sexualmente atractivas para nuestra pareja. Tú siéntete libre practicando lo que quieras practicar y pues sí es una carga, es inevitable no sentir una carga cuando los medios de comunicación te lo imponen, cuando tu misma familia te impone y te está diciendo que estás, no sé, más ancha o más delgada o etcétera. Ya hay demasiada presión social para ser una persona en México como para seguirnos preocupando por eso. Entonces, deconstruyámonos hombres y mujeres y si podemos hacerlo desde el deporte, qué mejor.
Muchas gracias, Esther. Martín. Yo nada más quiero añadir dos cosas. Una, que en los años 70 el traje, digamos, de los futbolistas hombres era mucho más sexy que ahora, ¿eh? Entonces, a los hombres al revés les han ido quitando lo sexy. Y la otra cosa ya se me olvidó. Ah, no, que sí, que claro, claro, es evidente, ¿no? Que a las mujeres se les impone, o sea, tú puedes decidir dejarte los pelos de las axilas como mujer, pero vas a pagar un precio social que no pagamos los hombres si no nos cortamos el pelo, no nos rasuramos, este, y que sí lo pagan, por ejemplo, la gente de la diversidad sexual. Entonces sí hay una desigualdad evidente, ¿no? Entre cómo se trata a los hombres y cómo se trata a las mujeres. Y si me lo permites, Moni, quiero mencionar que hoy mismo a la 1 vamos a tener en esta fiesta de las ciencias y las humanidades 2022 un conversatorio que va a ser híbrido, va a ser presencial en el Teatro de Universum, pero también va a estar virtual. No estoy seguro si en las redes de Universum o de la DGDC o en las dos, que se llama Sobre los límites sexuales del cuerpo atlético, deportistas trans y derechos. Yo voy a ser el moderador, pero las que van a hablar van a ser tres especialistas: la doctora Hortensia Moreno, la doctora Lucía Sichia y la doctora Janet Ávila. Entonces los invito, si les interesa el tema, a acudir a Universum a la 1 de la tarde o conectarse en las redes para poder ver esta mesa redonda. Gracias, Martín. Tienes que estar presente ahí, aunque sea virtualmente, en ese conversatorio. Lamentablemente nos quedan 2 minutos. Me encantaría solo, si pudieran en unos segundos, ¿cuáles son los retos? ¿A qué retos nos enfrentamos? Empezamos contigo, Esther. Muchas gracias, Mónica. Martín, igual, un gustazo compartir este espacio y también feliz, como decía al inicio, de estar en la fiesta de las ciencias y humanidades y del deporte. Muy, muy feliz. Yo creo que sin duda no podría decir cuál es el reto. Hay muchos retos por cumplir y pues primeramente es, si puedo enumerar así de forma breve, tres: de construirnos, hombres y mujeres, o sea, hablo en la forma social, o sea, tanto desde nuestra familia, desde el transporte, desde cualquier espacio en el que estemos, empezar a trabajar pues por este cambio estructural de conciencias, de repensar el cómo hemos sido educadas y educados para lo que creo que muchas y muchos queremos, ¿no? Un mejor mundo, un mejor México. También pues creo que otro de los grandes retos que podemos enfrentar y que es importante es esta misma deconstrucción, pero hacia los más pequeños, los niños y niñas. Creo que también ahí hay demasiado trabajo que se puede hacer, empezando a decirle a una niña chiquita que, pues que sin duda no es machorra, por ejemplo, por hacer fútbol, o no es malo que un niño juegue con muñecas o que juegue a la cocinita, porque pues a lo mejor puede ser un gran chef. Entonces, quitar esos estereotipos también desde la niñez es muy importante para que así, pues, en lugar de destrozar sueños, podamos ver en ese pequeño niño o en esa niña a un futuro representante de México en alguna competencia, o algún futuro chef o una futbolista. Digo, esos estereotipos también van para los más pequeños y pues ahí hay una gran trinchera de oportunidad. Y el último reto, pues ya de forma más individual: mujeres y hombres, hagamos lo que nos guste, hagamos un deporte porque nos fortalece en la salud física, en la salud emocional, hace que tengas quizás amigos, amigas, experiencias, competencias. Digo, es el mayor reto que podemos hacer, o la mejor forma de hacer revolución es haciendo lo que nos gusta, sin importar los estereotipos que nos puedan poner. Es intentarlo, es saber que aunque no cargues 100 kilos, es esa que te hace muy feliz, que es esta célula que se me acaba de olvidar, pero... Gracias, Esther. Martín.
Bueno, yo nada más estoy totalmente de acuerdo, no tengo nada que añadir a lo que ya dijo muy claramente Esther. Solo diría que apoyemos en este momento la lucha por los derechos de las personas trans y las personas intersexuales, de las que todavía no se habla. Eso es algo que podemos hacer, ¿no? Junto con los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual en general. Ahorita es el momento de las personas trans, entonces pues apoyémoslas. Muchísimas gracias a los dos, muchas gracias a los participantes y bueno, esperamos saber más de ustedes por redes sociales. Esther, Martín, muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Esther. Mucho gusto.